Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Pláticas Manifesto. Mi nombre es Roberto Martínez y tenemos hoy el honor de contar con la presencia del doctor Alejandro Ibarra, influencer, especialista. Doctor, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. Gracias, Roberto, gracias a Jerry también por la invitación, qué gusto. Bueno, pues el día de hoy vamos a platicar de unos cuantos temas de salud que competen a la población, tanto masculina como femenina. Es algo que vamos a tratar el día de hoy en el podcast. El doctor Alejandro es muy activo en redes, en algún momento les vamos a pasar las redes del doctor. Y pues bueno, para comenzar, doctor, me gustaría que nos contara un poquito de su formación, dónde ha estado, por qué se dedica a este tema en especial mientras estudiaba la carrera de medicina, por qué esta especialidad en concreto. Bien, es una de las preguntas que me hacen siempre de ¿por qué urología? Qué raro, ¿cómo se te ocurre andar en esa parte de la medicina? Pero yo soy de la Ciudad de México, yo estudié en la Universidad La Salle, después hice el internado en el Hospital G. González, mi servicio social en Chiapas, ahí en San Juan Chamula, todo bien interesante. Después hice el examen nacional de residencia, lo hicimos muchísimas personas y hay muy poquitas plazas. Yo ya tenía intención desde el internado hacer urología, ahorita platicamos por qué. Antes yo quería cirugía pediátrica, o sea, operar niños. Siempre estaba yo con tendencia a hacer algo de cirugía, algo quirúrgico, pero me di cuenta que la pediatría no era lo que a mí me gustaba. Después empecé a rotar en urología y me gustó. Hice yo 3 años de cirugía general. Urología es una subespecialidad, entonces el tronco común es hacer cirugía general. Cirugía general dura 4 años, yo hice 3 años y después me derivé a 4 años de urología. Y después hice una maestría en andrología, ahorita vamos a hablar qué es la andrología. Pero también pregunta de ¿por qué urología? Bueno, urólogos son pocos en México, cada vez hay más enfermedades urológicas. Cosas del día a día es problemas de próstata, piedras en las vías urinarias, problemas de disfunción eréctil, eyaculación precoz, enfermedades de transmisión sexual, problemas testiculares. Vemos nosotros como urólogos muchos cánceres y esos cánceres nosotros somos quienes tratamos. Por ejemplo, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de testículo, todo eso lo ve el urólogo y nosotros lo tenemos que tratar y a veces no requerimos ni siquiera al oncólogo para tratar este tipo de cánceres. Entonces es una especialidad muy completa. Nosotros hacemos procedimientos de radiología, nosotros sabemos hacer ultrasonidos, las tomografías, no necesitamos en ocasiones al radiólogo para interpretar estos estudios. Entonces se me hizo una especialidad muy, muy amplia. Y por ejemplo, nos mencionaba que hasta ve temas de eyaculación precoz, que yo creo que es el que más le han de preguntar, porque es también hasta la fecha, yo creo que ha de ser un tema tabú, este tema de la eyaculación precoz. ¿Cómo es que usted puede incidir en la vida de un paciente que llegue con esa inquietud, con ese problema? Sí es algo frecuente que llegan, sin embargo, las estadísticas dicen que es mucho más frecuente, pero la gente a veces no llega. Preguntan en redes sociales o investigan mucho en internet, pero yo le digo a los pacientes que nosotros empezamos a educar a nuestro cerebro a que todo tiene que ser rápido. Nosotros de chavitos empezamos nuestras primeras masturbaciones, pues tiene que ser rápido pues porque no me vayan a cachar. Nuestras primeras relaciones sexuales son rápidas porque también no nos vayan a cachar. Entonces empezamos a educar al cerebro en el tema sexual que todo tiene que ser rápido. Llegamos a cierta edad donde ya no queremos que sea tan rápido. Entonces hay ejercicios, hay medicamentos, hay muchas técnicas para ir reeducando al cerebro e ir retrasando el tema sexual. Entonces hay muy buenas cosas. Es muy frecuente el paciente a veces sí, como tú dices, que es tabú, que no quiere hablar de eso y a veces sí les afecta porque hay pacientes que se deprimen, que tienen problemas sociales, laborales, físicos por una cuestión de eyaculación precoz, pero es algo muy frecuente y es fácil de tratar. Y que definitivamente trasciende lo meramente biológico, lo meramente que pasa a nivel pues corporal, ¿no? Que hay muchos temas sociales que están alrededor de todo esto que pasa. Otra pregunta para usted. Dentro de esta rama, ¿en qué rama en específico usted se considera que es acá el número uno? El que tan pronto lo estudió y le preguntaban, inmediatamente tenía la respuesta, porque era un tema que tanto le apasionó como que hasta tuvo cierto talento. Si es que sí, pero bueno, también.
Urología dura 4 años, entonces experiencia. Por ejemplo, problemas que se ven todos los días, y podremos decir que todos los urólogos tenemos que ser expertos en esto, problemas de próstata. ¿Por qué? Le digo a los pacientes, la próstata se enferma de 3 cosas: una inflamación de la próstata, un crecimiento, que es algo normal, o cáncer de próstata. Entonces, tenemos que ver si un paciente de arriba de 40, 50 años empieza a tener problemas para orinar, habitualmente es un problema de próstata. Entonces, hay que diagnosticarlo, tratarlo, y si el paciente lo requiere, hacer una cirugía. Entonces, como es de las cirugías que más hacemos los urólogos, sí podríamos decir que soy más experto en esa. En cirugías de piedra también. Pero otra pregunta es, con el llevar médico y en el día a día, algo que veo todos los días es enfermedades de transmisión sexual, sobre todo virus del papiloma humano. Increíble tema. Justamente hablando de esto, yo un poquito antes de iniciar la entrevista le preguntaba, como este es un portal enfocado con una tendencia hacia la política, a mí me llama mucho la atención el tema de las políticas públicas. Y si bien el interés de un doctor es generar bienestar en sus pacientes, también es una preocupación que tienen los doctores generar bienestar en toda la población. Y para eso a mí me parece que, para los que no saben, una política pública sería una ley, una reforma que pueda, desde el punto de vista médico, mejorar la salud de las personas. Yo, por ejemplo, estaba viendo un video en sus redes sociales, me estuve chutando varios, son bastante adictivos e informativos. Y, por ejemplo, había uno que me llamó mucho la atención, dice, por andar en bicicleta aumentan los riesgos por los golpes, de sufrir lesiones, ¿no? Lo cual dije, bueno, es evidente. Como ejemplo, no digo que así sea, pero podría ser una política pública que se prohíban las bicicletas, ¿no? Pero en este caso, pues, o sea, no vamos a proponer eso, ¿no? Pero dentro de su actuar, dentro de su punto de vista, por todos los casos que ha visto, ¿qué ley podríamos hacer a lo mejor dentro de la alimentación, dentro de las escuelas, incluso algo de formación en temprana edad, que pueda ser una política pública que genere bienestar en la población mexicana? No sé si usted ha tenido ese pensamiento. Claro, y esa curiosidad y esa... primero, existen cada vez más programas para hacer ejercicio. El ejercicio, en tema de salud, es sumamente importante. Hace poco cambiaron la ley para quitar la comida chatarra en las escuelas de primaria y secundaria. Entonces creo que eso es bueno. Tenemos en México y en Latinoamérica en general una mala alimentación, entonces tendemos a tener sobrepeso. Nosotros, por nuestra genética, tenemos a ser más tendientes a tener diabetes, hipertensión, obesidad. Estos problemas afectan mucho en la cuestión en salud en general. Yo como urólogo veo problemas de disfunción eréctil por estos problemas, eyaculación precoz, problemas de próstata, piedras, todo lo que se ve en la urología y otras muchas especialidades están afectando la vida diaria de los pacientes mexicanos y latinoamericanos. Pero hablando de tema de política de salud, yo creo que algo muy importante es algo que mencionábamos, la vacuna del virus del papiloma humano. Yo creo que eso es ley, porque el gobierno gasta mucho en tratar pacientes que tienen problemas relacionados al virus del papiloma humano. ¿Cuáles son? Hay cánceres relacionados al virus del papiloma humano, cáncer cervicuterino, cáncer de ano, cáncer de faringe y de boca, cáncer de pene, que cada vez los vemos más frecuentes, todos por cuestiones de actividad sexual no protegida, que son estas enfermedades, y hoy por hoy tenemos una vacuna, y eso debería de haber y debería de ser gratuita y obligatoria para todos. ¿Quiénes son las personas ideales en vacunarse? Niños y niñas entre 9 y 14 años. Ellos solo requieren 2 dosis. Después de los 14 años no hay límite de edad, cualquiera se puede vacunar, pero ya requieren 3 dosis. Si es una vacuna un poco cara, ahorita solamente la tenemos en sector particular, pero sí es algo que debería de ser en política pública. Y estamos hablando de que justamente el prevenir nos ayudaría a ahorrar mucho dinero por todas las enfermedades que conllevan o que son consecuencia del virus del papiloma humano, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, con respecto a este tema, en la prevención hay también otras formas de prevenir estas enfermedades de transmisión sexual, pero además de este tema en cuanto a prevención, ¿qué podría recomendarnos sobre estos temas?
si no existe aún esta ley, entonces, ¿cómo nos podemos proteger nosotros mismos? Ok, primero yo creo que una buena educación sexual desde muy jóvenes, a partir de los 8, 9, 10 años, empezar a investigar, que los niños empiecen a saber cuestiones sexuales. Eso es muy importante porque se empiezan a ser responsables, se empiezan a hacer conciencia. Mientras mejor educación tengan, el riesgo de embarazos a temprana edad disminuye. Entonces, ser responsables en la cuestión sexual, no tener tantas parejas sexuales, entonces se tiene, hay que ser responsables, utilizar protección, condón. Yo creo que esa sería una buena manera de informar a la gente. También nos comentaba de cómo se interrelacionan. A mí también me llama mucho la atención la interrelación entre las enfermedades, que como un cáncer de próstata, entonces puede ser su consecuencia puede ser la eyaculación precoz. ¿Hay algún ejemplo de algún caso que a lo mejor usted le haya sorprendido como de una raíz que viene de ese problema? A lo mejor por no tratarse se convirtió en un problema más grande de todo el cuerpo. No sé si... Sí, te entiendo bien. Casos de eso. Por ejemplo, una estadística importante es la disfunción eréctil, es la primera manifestación de un problema cardíaco. Entonces, alguien que está empezando a tener problemas cardíacos, puede ser que su primera manifestación sea que no tenga buenas erecciones. Entonces, va a llegar conmigo como urólogo, como andrólogo, le voy a mejorar sus erecciones, pero puede ser que no sea solo el problema de la erección. Puede tener algo atrás, como un problema cardíaco, que está manifestándose con esta disfunción eréctil. Y ahorita justo que mencionó como andrólogo, ¿qué es la andrología? A mí andros me suena de hombre, ¿no? Eso sí es una especialidad. ¿No? ¿Qué es la andrología? Bien, a veces dicen que el ginecólogo de los hombres es el urólogo, pero no, yo como urólogo veo muchas mujeres, infecciones de vías urinarias, incontinencia urinaria, las mujeres les da piedras también, las vías urinarias, cáncer de riñón o de vejiga, también lo ve el urólogo. Pero el andrólogo, eso sí ve exclusivamente a los hombres, eso sí es como el ginecólogo de los hombres, es el andrólogo. ¿Cuáles son las patologías que más vemos? Por ejemplo, infertilidad masculina, parejas que intentan tener un embarazo y no lo están logrando. Antes le echábamos la culpa a las mujeres, hoy por hoy sabemos que hasta el 40% de las parejas que no pueden tener hijos, el problema es del hombre, y eso lo tiene que ver el andrólogo. Problemas ya avanzados de disfunción eréctil, eyaculación precoz, problemas hormonales, eso lo ve el andrólogo. Y por ejemplo, usted para resolver estos casos, que definitivamente, como ya lo vimos, trascienden de solo lo biológico, lo médico, ¿de qué otras áreas, de qué otros especialistas usted echa mano para sacar adelante a las diferentes parejas, a las diferentes personas que como andrólogo usted ve? O sea, ¿qué otros especialistas podemos...? Sí, primero, si vamos a evaluar un tema de infertilidad masculina, pues a la mujer lo tiene que ver el ginecólogo o idealmente un biólogo de la reproducción, que es como una subespecialidad de la ginecología. Sexólogos, psicólogos, nos apoyamos mucho porque a veces empiezan a tener esta ansiedad de que no pueden tener hijos y empieza a desgastar a la pareja, empieza a desgastar física, mental y sexualmente. Entonces, un sexólogo, un psicólogo funcionan muy bien. Y probablemente estos pacientes pueden tener algún problema hormonal que no sea un tema, por ejemplo, testicular, que eso lo tendría que ver yo, pero un problema de tiroides, algún otro problema hormonal, valdría la pena mandarlo con un endocrinólogo también. Ok, y con respecto a este tema de estar en constante formación, usted, ¿qué disciplina tiene para irse formando? Dice, a lo mejor hoy voy a ver un poco sobre este tema, o llegó un paciente y quiero investigar un poco más a fondo. ¿Cómo haces para mantenerte siempre en la vanguardia de actualizado? Sí. Hay congresos mexicanos, hay congresos nacionales, internacionales. Nosotros tenemos que cumplir una cierta puntuación cada 5 años para que nuestro Consejo Mexicano nos valide los siguientes 5 años. Entonces tenemos que estar haciendo artículos, haciendo algo de investigación, dando clases, estar en algún hospital público, asistir a congresos, leer artículos, todo eso nos va actualizando porque, como tú dices, llega un paciente y a veces donde dices, no sé qué hacer, ¿cómo le hago? Te pones a investigar, hablas a algún colega, oye, ¿tú qué sabes? Si él tampoco sabe, empezamos a hacer una serie de consenso.
empezamos a ver literatura, vemos alguna literatura que no sea mexicana, igual alguna literatura internacional, y empezamos ahí a ver, y eso nos ha pasado a todos los médicos de cualquier especialidad. Ok, no, y tú eres muy activo en redes. También yo me imagino que también te tuviste que echar un clavado a cómo funcionan las redes sociales. Veo que todos tus videos tienen como un engagement. O sea, aplican todas las redes de un video que te atrae en las redes sociales. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Y si es positiva en general, ¿cómo ha sido esa experiencia de abordarlo todo desde el mundo digital? ¿Y cómo incide esto en tu mundo, en el mundo físico? ¿Qué te han dicho? Es buena pregunta y no me la habían hecho. Yo empecé en redes sociales porque quería informar. Yo conozco mucha gente que perdemos mucho tiempo en redes sociales viendo básicamente tonterías, y dije, quiero dar un mensaje más o menos corto, conciso, de la salud masculina. Eso también te hace estarte actualizando, ver qué temas son los que más le interesan a la gente. Y yo empecé con 1000 seguidores, 1500 seguidores. Yo estaba feliz porque estaba teniendo un impacto, pero después empezó a crecer, ya se volvió una cuenta bastante seria y ha funcionado. Mi plan siempre ha sido enseñar, educar a la gente. Si la gente tiene alguna duda, que acuda a la consulta. Yo estoy aquí en Puebla, en el Hospital Ángeles. Lo que necesite la gente, pueden acudir a la consulta. Si tienen alguna situación que se tiene que hacer una cirugía, tratarlo. Pero sobre todo es el tema de educación, empezar a que la gente no pierda tanto el tiempo y ver cosas que funcionen. Y por ejemplo, aquí en Puebla en particular, no sé si has tenido experiencias atendiendo a otra gente en otros estados. ¿Cómo es la gente, cómo es el paciente poblano? No sé si de nuevo, si tengas experiencia, o dentro del mismo Puebla, ¿cómo es la experiencia de tratar con las diferentes personas estos temas? A mí me llama la atención si son cerrados, si son abiertos, si les da miedo, a lo mejor como qué sensaciones ellos han llegado a comentar con respecto a todo esto. Yo creo que tu pregunta va enfocada, es un poco diferente esa pregunta porque sí, yo no soy de aquí de Puebla y sabemos que la gente poblana es un poco más cerrada en sus ámbitos sociales, pero cuando llegan a la consulta es muy diferente porque pues tienen algún problema, están acudiendo a la consulta, pagan una consulta por este problema, entonces no pueden ser cerrados, no pueden ser como normalmente consideramos, en tu caso que me preguntas, a los poblanos o a diferentes sociedades de alguna parte de México, pero el paciente llega con un problema. Sí, esto es general en México y en Latinoamérica, lo que mencionamos hace ratito, el tabú de la cuestión sexual. ¿Cómo voy a ir con un doctor a platicarles que tengo un problema sexual de disfunción eréctil o eyaculación precoz? Eso no es en Puebla, eso es general. Entonces, cada vez la gente se está abriendo más a la cuestión sexual, porque esto es algo sumamente importante en la salud en general. Sí, y yo creo que de hecho tiene que ver todo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pienso en los problemas mentales, en los problemas psicológicos. Hace varios años también era como, uy, miren a ese muchacho, ese señor va al psicólogo, pues seguro está loco, ¿no? O tiene algo ya muy, muy grave como para que tenga que ir al psicólogo. Y hoy en día ya está más normalizado, más aceptado, más socializado que, a ver, no es necesario que estés en las últimas para que tú acudes al psicólogo. Y bueno, no, actualmente no es que la gente llegue a las últimas, o incluso puede tener cosas graves, pero sabe que ya puede ir a atenderse o tiene más confianza de ir a atenderse. Y yo siento, bueno, yo lo veo así porque cuando platico con mis amigos ya me siento un poco más abierto a ciertas cosas, pero por ejemplo todavía no me atrevería a platicarles si llegara a tener un problema de índole sexual, ¿no? Entonces, por eso es mi curiosidad con este tema de cómo es el público, el paciente. Y justo iba por si en algún momento, ahora que tienes mucho contenido en redes, si es que llegan y te dicen, oye, yo llegué a ti por este video y entonces luego me llamó la atención. O sea, ¿también te ha funcionado en esa parte profesional? Sí, sí ha funcionado, sí, claro que ha funcionado. Porque justo también, no sé tú qué idea tengas del ámbito como empresarial. Además de que eres un doctor, eres influencer, eres un especialista, te estás formando todo el tiempo, dentro del punto de vista médico, para hacerte tú de un nombre y de un renombre, como qué elementos te han funcionado
para, pues básicamente para ser exitoso? Sí, sí, de medicina uno puede vivir muy bien, sin embargo, yo sí tengo esa educación empresarial y hay que buscar, tenemos ahorita un par de empresas de equipos médicos que se rentan a nosotros mismos o a otros urólogos, por ejemplo, láseres para romper piedras o para operar próstatas. Eso somos un grupo de urólogos que ya nos volvimos empresarios porque invertimos y eso lo manejamos y lo rentamos. Mi familia son ingenieros, entonces construyen, entonces invertimos también en tema de bienes raíces, construimos unos departamentos, entonces sí hay que expandir un poquito más. Justo ahorita que mencionaste lo del láser y que destruye las piedras, también mencionaste que a las mujeres también llegan a tener esos problemas. No sé si nos podrías explicar un poco por qué a los hombres les da más este problema de las piedras y a las mujeres no tanto. No, es igual, es igual tanto en hombres como en mujeres. Oye, Doc, ¿por qué se forman piedras? Puede ser temas genéticos, temas hereditarios, una mala alimentación, sobre todo una mala hidratación, temas hormonales, son muchos los factores para que alguien tenga piedras y es lo mismo, estadísticamente es lo mismo hombres y mujeres. Y por ejemplo, ¿le recomendarías a la gente que acuda al médico general y que cada cierto tiempo acuda al urólogo? ¿Cuál es la recomendación principal? ¿Una vez cada 6 meses, cada 3 meses? Ok, algo que yo refiero es que, por ejemplo, muchos pacientes, oye Doc, ¿a partir de qué edad hay que empezar a checar tema de próstata? Población general, a partir de los 45 años hay que hacerse el primer antígeno prostático específico. Es una medición de sangre, en cualquier laboratorio lo hacen, es rápido, es barato, pero si hay antecedente de papá, hermano, abuelo, tío que hayan tenido cáncer de próstata, a partir de los 40. Eso es la cuestión con el riesgo de cáncer de próstata, pero si el paciente empieza a tener problemas para hacer pipí, acudir inmediatamente, idealmente al urólogo. Pero luego me dicen, ¿a partir de qué edad hay que empezar a ver al urólogo? Vemos mucho cáncer de testículo. El cáncer de testículo habitualmente se presenta en pacientes jóvenes, entre 15 y 35 años, y es un problema que no duele. Entonces el paciente de 15 y 16 años dice, pues tengo una bolita y como no me duele, ahí me la dejo. Pero esos son los pacientes que habitualmente llegan con cáncer de testículo. Entonces es una especialidad que no solo vemos pacientes de edad avanzada, también vemos jóvenes y puede haber problemas en cualquier edad. Entonces, si tienen algún problema, alguna duda, acudir al urólogo, un chequeo general, que lo que mencionabas, el tema de prevención en México y en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados, pero es mucho más barata la prevención que la enfermedad. Y justo en el tema de prevención, a mí me gustaría saber, en las escuelas de medicina, ¿se están haciendo bien las cosas? ¿Cómo está el sistema médico actual en cuanto a tu especialidad? ¿Se puede mejorar? ¿Qué cosa cambiarías del sistema de educación para mejorar esa parte? Algo así bien técnico que tú digas, ojalá yo hubiera visto esto antes y me hubiera ahorrado algunos dolores de cabeza. Ok, muchos dolores de cabeza. En la carrera de medicina yo creo que todo bien. El internado es un proceso donde uno vive todo el día en el hospital, empiezas a rotar en diferentes especialidades para irte familiarizando con todas las especialidades. Después el servicio social, todo está ahí bien. La cuestión o el problema que veo sí es en las especialidades, porque las guardias, luego los malos tratos, han habido noticias de suicidios por malos tratos en muchas partes de México, o cuestión de violencia, ya sea de género o no de género, pero el médico sí nos arriesgamos un poquito, te digo, a los malos tratos, las guardias, a veces no dormimos en 2-3 días y tenemos que estar enfrente de un paciente, cuando a veces en otros lados del mundo, por ejemplo en Europa, no hacen guardias y el paciente y el médico tiene que estar pues bien ¿no? Descansado, bien física, mentalmente, ¿cómo te puedo decir? Bien para que podamos atender a un paciente. Pero en México, como somos pocos los especialistas, es muy, muy, muy pesado. Sí, yo he leído ahí en las redes sociales las experiencias de médicos en sus residencias y parece casi como una disciplina militar, o yo diría que hasta de repente peor, porque hay como una estructura muy jerárquica de entrada, ¿no? Luego los tratos completamente arbitrarios, de repente violentos.
yo no sé si tú tengas alguna experiencia que digas, híjole, esto estuvo bien difícil, bien complicado, que si hubiera una estructura diferente, las cosas saldrían mejor. No sé si tengas alguna experiencia de Sí, cómo y yo estuvo. creo que soy un buen ejemplo porque yo estuve en un hospital y por problemas, sí, jerárquicos, yo también tuve algunos problemas, pero todo se juntó y me corrieron de un hospital. Y entonces después me enteré que no te pueden correr de un hospital, te tienen que reubicar. Entonces a mí sí me tocó muy malos tratos. Al de arriba se le ocurrió que porque lo viste feo te quedas castigado de guardia, entonces el fin de semana, entonces no, estás viernes, sábado, domingo y hasta el lunes puedes ir a tu casa a bañarte, a comer algo. Sí, sí, malos tratos, sí me tocó mucho, mucho, mucho. Ahorita ya estoy del otro lado, ya hice todas las especialidades, pero sí, y sí es una cuestión también de disciplina, porque nosotros vamos a operar a un paciente y tenemos que estar bien, tenemos que tener una responsabilidad mucho mayor, nuestro margen de error es muchísimo menor. Y sí, esos malos tratos, todo esto que comentas que puede ser militarizado, sí nos forjan, pero creo que hay maneras y hay medidas. Ok, y ya viendo así en retrospectiva de tu carrera, cómo pasaste por todo esto, la disciplina, los malos tratos, ya tú estás del otro lado, ya tienes tus pacientes, eres influencer, como qué mensaje le darías a los próximos especialistas que van en camino, que no se desanimen, o qué les dirías? Sí, se ha cambiado ahorita las tendencias y la manera de educar. Antes eran unas guardias mucho más pegadas. Ahorita ya han estado expandiendo. Pero todo es un proceso, no se desesperen. Creo que todos pasamos por ahí. Los primeros años de una especialidad es horrible, pero es parte de lo bueno del primer año de una especialidad, es que se acaba. Entonces, que sigan, que sigan, que sigan, que luchen por la especialidad que les gusta, porque en una entrevista también platiqué que tú no escoges tu especialidad, la especialidad te escoge a ti. Entonces está interesante eso y no se desesperen. Y con respecto ya para el último tema, con respecto al sistema de salud mexicano, el sistema público, ¿cómo lo ves? ¿Qué cosas también observas extrañas que podrían mejorar en temas de gobierno, de cultura también, incluso un poco? ¿Cómo lo ves al sistema de salud mexicano? Yo todas mis especialidades y después de que acabé urología trabajé mucho tiempo en hospital público, entonces yo he estado más tiempo en hospital público que en privado. Sí, son pocos los médicos, son muchísimos los pacientes, entonces no hay abasto, no podemos tener todo. Sí, los medicamentos cada vez el gobierno trata de hacerlo bien, pero es insuficiente, es mucho dinero lo que se gasta y creo que en lugar de gastar en eso deberían de gastar más en temas de prevención, que eso a veces no se ve directamente, pero a mediano o largo plazo funciona bien. Hacer más hospitales, contratar más médicos, los médicos mexicanos, la medicina en México a veces la menospreciamos, pero es excelente la medicina mexicana, somos referente mundial, que a veces no creemos en eso, pero sí yo lo veo como especialista. Y que se manejen bien las cosas, todo eso como todos quisiéramos. Ok, bueno, pues nos puedes compartir tus redes sociales, cómo te encontramos, también tu hospital, dónde se encuentra, para quien pueda ir a visitarlo. Sí. Ya saben, por cualquier así cosa extraña que detecten en su cuerpo y referente a urología, pues ya saben que aquí está el doc. Nos puedes compartir tus redes Correcto. sociales. Yo estoy aquí en Puebla, doy consultas físicas o presenciales y virtuales en muchos lados del mundo. Me escriben directamente en redes sociales, yo personalmente los mensajes directos, yo personalmente los contesto. En Instagram estoy como dr, de doctor dr. Alejandro Ibarra O. Estoy en TikTok, en Facebook, cualquier cosa que necesiten me escriban. Si les interesa una consulta, yo estoy en Puebla, en el Hospital Ángeles, y lo que necesiten. Pues bueno, Doc, pues muchas gracias por atender el llamado de aquí de Manifesto. Esperamos pues que la plática haya fluido para bien, que tú te sientas cómodo. Recuerda que aquí eres bienvenido también para probar alguna cosa a futuro con respecto a comunicación. Y pues bueno, nada, gente, ¿algún mensaje final que nos quiera dar, Doc? Nada, cuídense, hagan ejercicio, duerman bien
y coman bien, hidrátense bien y nada más. Bueno, pues nos vemos en la siguiente edición de Pláticas Manifesto. Nos vemos a la próxima.